vamos a hablar de Lean Marketing, vamos a hablar de automatización para la mejora de procesos. En marketing no todo es dinero, es velocidad y capacidad de adaptarse al entorno, y más en el mundo de startup, frente a sus competidores. Es por ello que en un mercado competitivo y con recursos inicialmente limitados, como es el mundo de las startups, es imprescindible adaptar la tecnología para la automatización de procesos. Y para ello contamos con un gran experto en la materia como es Luis Fantini. Luis Fantini es CTO de Roy App Agency, ¿vale? Con oficinas en México, España, Portugal, etcétera. Es consultor senior en la aplicación de nuevas tecnologías de empresa, modelos de negocio tradicionales, aprovechamiento de la metodología de e-business para marketing, gestión comercial y gestión empresarial en general. Planificador y creador de estrategias de continuidad omnicanales basados en personas, formador y comunicador especializado en TICs. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Como bien has dicho, mi trabajo se basa en eso, ¿no? En ayudar a arrancar proyectos, arrancar ideas o ayudar a empresas en la transformación dentro de lo que es la parte digital y aplicación de la tecnología en las mismas. Es decir, normalmente cogemos negocios o bien que son tradicionales o sector industrial o con bajo nivel de madurez dentro de lo que es la parte tecnología, al menos en lo que es mi parte o mi área, y lo que ayudamos es hacer que se puedan adaptar al entorno y al medio, ¿no? Y ahí aplica muchísimo, pues precisamente todo lo que es la filosofía Lean Marketing, que hay libros y mucha documentación relacionada con todo lo que es la metodología Lean Startup, ¿no? Donde lo que buscamos siempre es coger el proyecto final, hacer microproyectos, ¿no? O pequeños trozos donde podamos ir creando, evolucionándolo, ¿no? Y midiendo pues, para poder ir construyendo el producto acorde a las necesidades. Y bueno, pues la charla de hoy trata de eso. Voy a procurar hacer un recorrido sobre lo mismo, sobre esto que estamos hablando del tema de automatización y cómo lo hemos aplicado nosotros en partes de estrategia. Y bueno, lo importante aquí y los protagonistas luego vais a ser los que estáis en la propia charla, ¿no? Es decir, que podáis aprovechar la ronda de preguntas porque esto al final es un recorrido muy, muy rápido que en 30, 40 minutos lo que vamos a hacer es procurar que tengáis una visión, ¿no? Luis, Si nos si vamos, quieres, dime. Luis, solo un segundo y antes de darte paso, como Sí, siempre, claro, explicar por un poco favor. las normas, ¿vale? Claro, Habrá sí, una sí. presentación por parte de Luis con una duración en torno a 30 a 40 minutos y las preguntas las vamos a dejar para el final a través del bloque de preguntas. Vamos a dejar el chat, como siempre, para poder compartir algún link interesante o algún problema técnico que alguien pueda tener y que podamos resolver nosotros, ¿vale? Y las preguntas a través del bloque de preguntas. Luis, voy a disfrutar mucho de tu webinar, ya sabes que soy una enamorada de las métricas y de la automatización en el mundo del marketing, con lo que estaré atento y seguro que alguna pregunta mía tendrás también para resolver. Bien, pues me alegro, me alegro. Adelante, Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, si nos vamos a lo que es un ciclo basado en lo que es la parte del e-marketing, es que tú defines un objetivo, ¿no? Es decir, es importante definir el objetivo para luego poder aplicarlo dentro de lo que es esa parte de idea, ¿no? Y entrar en lo que es en el ciclo de creación, la ejecución, análisis y aprendizaje para poder estar en esa continua evolución, ¿no? Lo que es el apartado idea también se puede convertir en una necesidad. Por ejemplo, ahora nadie nos diría que por el COVID muchas metodologías o muchos procesos, como pueden ser las relaciones comerciales, las reuniones y demás, lo hemos tenido que llevar a un entorno totalmente virtualizado y esa necesidad pues, nos ha obligado a crear nuevos entornos, nuevos procesos, nuevas soluciones, ejecutarlos en un tiempo muy, muy rápido, porque si no, teníamos un gap que paralizaba y movilizaba nuestro negocio y luego pues poder analizar el rendimiento que nos estaba dando. Esto es muy importante que lo apliquemos fundamentalmente para lo que es la creación de cualquier proyecto, ¿no? Es decir, no solo basta con tener la idea o la necesidad, a la hora de crearlo tendremos que ver cómo lo queremos crear y cómo lo vamos a ejecutar de forma que podamos medirlo y podamos aprender de ello. Uno de los puntos críticos cuando hablamos de la parte de automatización de procesos y cuando hablamos de cómo llevar a cabo nuestra idea y dónde aplicar la tecnología, suele ser la parte presupuestaria. El presupuesto normalmente es algo
escaso o no tenemos normalmente para el arranque todos los recursos necesarios que nos gustarían y tenemos que ver cómo repartirlo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver y plantearnos es cómo vamos a invertir ese budget, ¿no? O cómo vamos a estructurarlo dentro de lo que sería esa parte de ideación, donde tendremos que hacer un análisis, una parte de investigación, cómo vamos a crearlo, pues qué plataforma voy a elegir, qué herramientas, y luego, pues cómo, una vez que lo he creado, pues cómo lo llevo a cabo, me doy a conocer, hago esas acciones de marketing, posible captación, comunicación y difusión y cómo voy recogiendo resultados. Uno de los grandes fallos que se suele cometer en el mundo emprendedor y en el mundo startup es que invertimos la mayor parte del presupuesto en crear las plataformas o lo que es en la parte de tecnología y luego nos quedamos con un presupuesto muy, muy limitado a la hora de poder llevar a cabo pues, la ejecución o comunicación, ¿no? Y darnos a conocer. Entonces, un poco, si aplicamos esa filosofía como estamos hablando, ¿no? La filosofía Lean, la idea es que veamos qué soluciones podemos tener en el mercado, qué herramientas o qué va a ser la parte core de nuestro modelo, de nuestro negocio, para que invirtamos realmente en esa parte core de una forma mínima para poder alcanzar ese producto mínimo viable y a partir de ahí poder lanzar y medir, ¿no? Nosotros hay un punto que es importante, como os decía, si nos centramos solamente en la parte de ideación y de creación, dejamos una coherencia porque al final no podemos cerrar el ciclo, ¿no? Entonces sí que es muy importante que tengamos en cuenta el resto de etapas y sobre todo la problemática que nos vamos a encontrar en cada una de ellas. Afortunadamente existen multitud de bases de datos y multitud de sitios donde podemos ver tendencias de consumo, comportamiento a nivel de usuarios, tendencias o a nivel estadístico de dispositivos, tecnologías, marketplace o entornos donde se está haciendo la venta en digital, qué campañas publicitarias se están corriendo, creatividades que usan competidores, etcétera. Es decir, el mundo digital nos permite acceder a multitud de información que podemos utilizar para luego medir el esfuerzo que vamos a necesitar en cada una de las partes, ¿no? De las etapas. Y hay una cita, ¿no? De Lord Kelvin de 1852, donde ya de una forma indirecta, ¿no? Estaba recogiendo un poco parte de lo que es esta esencia, ¿no? De la parte del lead marketing y algo que nosotros nos aplicamos mucho, ¿no? Es decir, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Entonces, esto es muchas veces lo que suele pasar con los ciclos y con muchas startups o proyectos que nacen, ¿no? Es decir, se hace una definición muy, muy buena, pero no tenemos en cuenta los KPIs o qué elementos hay que medir y, por lo tanto, como no medimos, creemos que tenemos la mejor idea del mundo o el mejor proyecto porque vamos a cubrir un gap, pero luego no lo mejoramos y viene otra persona o otro proyecto con más presupuesto o que ve una oportunidad y con más recursos y nos pasa por encima, ¿no? Al final, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que de cada vez más lo que se está buscando es la experiencia del consumidor, ¿no? Es decir, los clientes lo que están buscando es algo que tenga un valor diferencial y que le produzca algo experiencial, experiencia placentera. Ahí luego lo que es los dispositivos, qué canales, qué lugares, pasa a ser algo secundario, ¿no? La gente está cansada de que le maltraten, la gente de cada vez tiene acceso a más información y lo que está buscando es no complicarse la vida en un mundo que va muy, muy rápido y que está en continuo cambio. De ahí salen luego temas como la omnicanalidad, ¿no? Es decir, los clientes al final lo que están buscando es homogeneidad. Ellos en cualquier momento, ya puede ser estando en el metro, en el cuarto de baño, en la propia cama, es decir, pueden querer consumir un contenido, pueden querer buscar información y quieren pues poder llegar desde cualquier punto o lugar a la información que están buscando, ¿no? Entonces, las estrategias omnicanales y la omnicanalidad es algo que requiere una unión y conexión entre todos los puntos y requiere una homogeneidad en la parte del discurso. ¿Esto qué hace? Al tener más factores, necesitaríamos muchísimos más recursos, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que es nuestra estrategia. Y un punto también muy importante es el análisis de los consumidores a los cuales nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos al público en el que nos dirigimos, pues vamos a poder ser mucho más eficientes en nuestra comunicación, en todo lo que es esa parte de marketing, ¿no? Y luego incluso a la hora de construir la plataforma podemos eliminar ruido o elementos dentro de lo que es la experiencia de usuario para que consigamos el objetivo, ¿no? Llevamos más de 300 años intentando entender al ser humano. Hay multitud de teorías. Si nos vamos dentro de lo que es el modelo a nivel de consumo,
pues tenemos Procter & Gamble, ¿no? Que hablaba de la parte del estímulo, que tenías luego la parte del el primer impacto que podías tener, ¿no? Que podía ser en el punto de venta, en el lineal, y luego el segundo impacto, que era una vez que experimentabas con el propio producto, ¿no? Eh, sobre ese término, sobre todo este flujo, ¿no? De lo que podría ser ese momento de la verdad, pues han ido surgiendo multitud de teorías, ¿no? Como la de McKinsey, que hablaba del cliente, del consumidor, ¿no? Que tenías tu consideración inicial, luego pues veías cómo lo impactabas para generarle esa necesidad, luego tenías la transacción y luego trabajabas en luz de fidelización. En el caso de Google, lo que hicieron fue meter un punto anterior, ¿no? Que era el zero moment of truth, porque todo empieza en digital, todo dicen ellos que todo empieza en una búsqueda en Internet, y ahí es donde se quería posicionar Google. Pero la realidad es que al final todos esos modelos, ¿no? O todos esos modelos a nivel de comportamiento de usuario, de lo que podría ser esa parte de Customer Journey, son lo mismo, pero poniéndoles nuevos términos o cambiando lo que es un poco lo que es la forma lineal, haciéndolo en forma circular, ¿no? Pero que al final es más de lo mismo. Todo esto cambió y ha cambiado de forma radical con todo el tema de la aparición de los dispositivos móviles, smartphone y lo que es la hiperconectividad, ¿no? También lo que son objetos conectados, Internet de las cosas. De cada vez más lo que se está buscando desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de contacto con el cliente final es poder tenerle el máximo tiempo, tener su máxima concentración en el máximo tiempo posible, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha hecho desde los dispositivos móviles. Desde los dispositivos móviles lo que se pretende es que se centre todo el uso del consumidor en él. Por eso se ha metido todo el tema de noticias, que la posibilidad de pagos, la posibilidad de escuchar música, la posibilidad de comunicarte, la posibilidad de operar con los bancos, porque mientras tú estés utilizando el hardware, yo puedo medir y puedo analizar tu comportamiento. Y eso que me va a permitir generar un perfil de usuario y saber en qué momentos estoy teniendo esos contactos, ¿no? Al final, una de las cosas que se suele hacer para cuando hablamos de las estrategias de marketing es definir todos los puntos de contacto en función del momento en el que nos encontremos en el funnel, ¿no? Es decir, si estamos en un momento de discovery, si estamos en ese momento de consideración o ha sido el momento compra o luego post-compra, ¿no? Todo esto que estáis viendo es una forma gráfica, ¿no? De representar esos posibles puntos de contacto que podemos tener en función del momento del funnel que tengamos. Pero al final, lo que buscamos es siempre un objetivo, ¿no? Traer tráfico a nuestro punto de venta, o traer tráfico a nuestra web, que ese tráfico se interese por nosotros y por lo tanto se convierta en suscriptores, que eso, una vez que hemos generado ese interés, al final acaben comprando y que una vez que compren, pues nos recomienden a otros clientes, ¿no? Y aquí es un poco donde nosotros, en función del momento del funnel en el que estemos, lo que vamos a ir haciendo es meter activadores, ¿no? Y meter herramientas y flujos automatizados para no tener que invertir en recursos, en multitud de recursos, porque si no sería prácticamente imposible poder llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier startup o proyecto de emprendimiento. Pensar que en el caso de captación de clientes y si nos vamos a la digital, en lo que es la parte de inversión publicitaria en medios, pues antes trabajamos con la parte de buscadores, búsquedas, textos a nivel de anuncio, ahora tenemos variables como puede ser la parte de display, programática, todo lo que es la parte de redes sociales, publicidad, marketplaces, de cada vez tenemos más players o más jugadores que hace que sea muy, muy complejo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues tenemos soluciones que nos puede ayudar mundo agencia o tenemos herramientas que son aglutinadores, que lo que nos permite es gestionar nuestras campañas y luego las lanza a los canales que hayamos seleccionado, ¿no? Al final, lo que sí que es importante es que podamos entender, pues, dentro de lo que es la filosofía Lean, ¿no? Aparte de la idea que tenemos, que podamos analizar el target, saber qué es lo que piensa, qué es lo que escucha, qué expectativas puede tener a nivel de servicio, producto, qué barreras nos vamos a encontrar a nivel de compra, pues bajo poder adquisitivo, dificultad desde un punto de vista logístico, etcétera. Todo este mapping, que es lo que se le llama en el mundo del marketing construir los arquetipos o los buyer personas, lo que nos va a permitir es construir luego nuestra estrategia de automatización, ¿no? Todo esto, al final, si nos vamos dentro de lo que es un posible e-journey, pues yo tengo un estímulo que me puede venir paseando por la calle, veo una valla publicitaria o un escaparate que me interesa, ese estímulo que me ha llamado la atención o una acción o un comentario que me puede haber hecho un amigo, pues lo que me va a llevar es a buscarlo, pues podré buscarlo en buscadores o en las aplicaciones o en los entornos en los cuales crea que puedo tener esa información, al final acabará convirtiéndose, si me ha interesado y la información que recibo en una compra, y después de la compra tengo todo el proceso experiencial de cómo recibo el producto, que se ha cubierto las expectativas, el cliente
valorará o comentará la experiencia de todo lo que ha sido la compra e incluso nos podrá dar un feedback, ¿no? Y esto sería pues el Customer Journey tirando a tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues que puede iniciarse el flujo en cualquier momento. Tú puedes estar en un bar con los amigos tomándote una copa de vino, te puede gustar mucho ese vino, justo vas a tener una cena con unos amigos y lo que buscas es dónde comprar ese vino. El estímulo no te ha venido por una acción publicitaria, te ha venido por un momento que has estado con amigos. O puedes estar navegando, leyendo cómo planificar tu viaje y puedes tener en esa parte de research del viaje un estímulo a nivel de producto que te puede llamar la atención, una recomendación que viene de la parte de feedback, ¿no? Que tenemos en este loop, en este journey, el feedback de otro usuario que me genera ese estímulo para acabar en la compra. Al final todo tiene que estar hiperconectado y de ahí la importancia del uso de la tecnología y poder medirlo, ¿no? Es decir, aquí al final trabajamos con sentimientos, trabajamos con tema de influencia y luego pues todo lo que es la experiencia de compra. Dentro de lo que podrían ser mapas mentales, pues tenemos pues eso, la parte de información, la parte transaccional y lo que puede ser esa parte más de entretenimiento, ocio y esa parte de colaboración y networking. Todo esto, si nos lo llevamos a canales, pues tenemos que pueda haber estímulos dentro de lo que es la web, trabajar con acciones de contenido de influencers para lo que es la parte de research y compra, cómo va a ser mi tienda online en el caso de que vendamos productos o servicios online y luego pues toda la parte de contenidos a nivel de evaluación, o incluso de feedback de usuarios que lo podemos encontrar pues, en vídeos, canal YouTube, etcétera. Es decir, ahí el journey va creciendo enormemente, ¿no? Todo esto al final, pues lo que nos va a dar es data, cantidad ingente de data, insights, y lo que vamos a poder tener con esos datos y con esos insights es aprender para ir mejorando y ver hacia dónde tengo que invertir mi presupuesto y dónde tengo que ir a esa capa de desarrollo, ¿no? Lo importante es poder contestar a todas estas preguntas, ¿no? ¿Quién va a querer mi producto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿El por qué va a comprarme a mí, no a la competencia? ¿Dónde va a ser el mejor momento para impactarle? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues estas preguntas son las que tenemos que contestar y todo esto nos lo va a dar esa capa de insights. Aquí os muestro un ejemplo de uno de nuestros clientes, ¿no? Que tenemos, que es Thermomix. Pues Thermomix al final lo que hacemos es medir y coger toda la información a nivel de comportamiento de usuarios. Oye, ¿ha leído un email que le hemos enviado promocional? Sí, no. ¿Ha consumido recetas? Sí. Pues a mirar la receta de caballa en escabeche, de pan integral, de harina de arroz sin gluten, pizza sin gluten. Pues aquí entonces, imaginaros, con esta información nosotros podemos trabajar una parte muy importante que es la segmentación. Oye, está interesado en productos sin gluten, tiene o busca hábitos healthy porque trabaja con la parte integral y parece que tiene interés en pescados y mariscos. Mirar cómo podemos enriquecer, si medimos las cosas, luego lo que es esa experiencia de usuario o esa estrategia de marketing. Toda esta información que vais viendo nos permite generar fichas automáticas, ¿no? de lo que podría ser a nivel de cliente, pues oye, cuál es el comportamiento que ha tenido, en qué momento se encuentra del funnel, ¿no? Y poder tener pues, esos insights para atacarle con estrategias de contenido o ofertas específicas por cada usuario, por cada segmento, que es lo que se llama esa parte de nurturing, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos una parte de herramienta de automation, que luego haré un recorrido muy rápido para no extenderme mucho más, que veréis un compendio de herramientas grandes. Nosotros tenemos nuestra propia solución de marketing automation, que lo que buscamos es generar eso, un perfil que nos diga rango de edad de persona, con qué dispositivo se conecta más habitualmente, si con smartphone o con desktop, cuál ha sido su origen, pues le hemos impactado desde un newsletter, o viene de las redes sociales, o ha venido de búsqueda de search o campañas publicitarias, saber dónde está ubicado, geolocalizado, para saber si tenemos que hacer más afluencia, más push en ciudades principales o ciudades secundarias, y luego, pues, cuántas veces está en contacto con nosotros, para poderle dar un scoring y hacer luego nuestra estrategia, ¿no? Todo eso que os comentaba a nivel de segmentos, que luego lo vemos muy rápido en herramienta, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Usuarios activos que han estado activos los últimos 90 días, los que vienen de una recaptación porque al final no se hizo una venta de producto, los que tenemos geográficamente en Albacete, en Álava, Almería, todos estos segmentos es lo que veíamos antes, igual que lo de productos sin gluten o pescados, mariscos, etcétera. Eso lo que nos va a permitir pues, es definir mensajes directos y las estrategias dentro de lo que es de marketing personalizadas para cada uno de los usuarios. Al final, eso va en pro del marketing relacional, de lo que es esa relación con cliente, y nos va a permitir trabajar esa parte experiencial y fidelización, ¿no? Que
el objetivo final es que acabe en compra o en interacción con nosotros, pero que lo que vamos a trabajar es esa parte experiencial con la parte de, oye, te echamos de menos, la parte de cumpleaños, recuperación de carritos, etcétera. Dentro del ecosistema tecnológico, para que os hagáis una idea, dentro de las herramientas, esto que veis aquí, esta slide, pues lo que son dentro de las diferentes disciplinas, como puede ser marketing automation, analítica, e-commerce, gestores de contenido, herramientas para gestión de campañas publicitarias, pues tenéis las diferentes áreas, ¿no? Como podría ser a nivel advertising, a nivel de contenido y experiencia, a nivel de social media, a nivel de e-commerce, data y gestión tanto de empresa como de proyectos, pues aquí tenéis las 5.000 herramientas como más utilizadas o más descargadas, que lo podéis encontrar dentro de chiefmarket.com. Si nos vamos a lo que es esa parte que estamos hablando de herramienta, pues lo que os decía, tú puedes trabajar con esa parte de ecosistema, donde tienes las recetas, como puede ser esa parte de Thermomix, que a raíz del COVID, pues ellos han tenido que adaptar y meter toda esa parte en modo virtual, es decir, hacer talleres de cocina virtual, cosas que se hacían experienciales. Y todo esto, que al final lo que pretende es que se deje, voy a bajar la barra porque si no, no puedo operar, que lo que se pretende es que la gente aterrice en la web corporativa o que rellene el formulario para comprar el producto, pues nosotros lo vamos recogiendo en datos estadísticos. Tú tienes todo lo que es parte de métricas, tienes toda la información cuando entras a nivel de usuario, donde puedes entrar dentro de uno de los usuarios y ver cómo ha sido su comportamiento dentro de la plataforma, donde puedes ver pues cuándo se ha conectado, en qué momento ha estado, si ha rellenado un formulario, si ha estado en la landing page, pues de dónde viene, pues ha venido con un dispositivo iPhone, viene de la campaña de TM6 de Google Ads, etcétera. Y tienes toda esta información que luego nos va a permitir generar las fichas de cliente, ¿no? Pues de dónde viene, como tenéis aquí, cuál ha sido su última actividad, si ha tenido interacción en capa social, si tenemos el origen que ha venido de las campañas de Google, como os decía, y si ya le hemos hecho una demostración comercial, y luego pues de los dispositivos desde donde vienen, en este caso smartphone, iOS. Todo esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir con estos segmentos pues trabajar todo lo que es la parte de email marketing, todo lo que es la parte de comunicaciones, la gestión a nivel de call center y poder hacer los flujos de automatización, que los flujos de automatización son ejemplos, pues como vais a ver, pues un mapa, que ahora entraremos en detalle, donde podéis ver pues si un usuario viene de una demo y sigue en solicitud, si le mando un correo, no le mando, el email de seguimiento y demás. Todo siempre con mediciones y seguimientos y donde vamos a tener la capa estadística de qué decisiones, acciones y condiciones han hecho los contactos y ver los usuarios que están dentro de cada uno de los flujos de automatización. Esto que estáis viendo, en plan muy rápido, pues son ejemplos de cómo con herramientas y con tecnologías, pues tú puedes definir pues periodos. Pues a los 15 días le mando un email automático, en ese email, si muestra interés, lo enviaré al formulario de recontactar. Si el formulario de recontactar no lo ha hecho o no lo ha cumplimentado a los 10 días, pues le vuelvo a enviar otro email, o si dice que no le interesa, pues porque no le ha interesado, por precio, por promoción, etcétera. Todo esto que estáis viendo son información que podemos sacar con herramientas. Cosas importantes y donde no hay que caer es invertir en, como os decía, en exceso en crear plataformas. Es ver dónde vamos a encontrar usuarios. En el caso de captación, pues podemos tener entorno social, la parte de búsqueda, dispositivos móviles, etcétera. Al final vamos a utilizar una capa de automation, todo lo que puede ser esa capa publicitaria y herramientas para hacer una pincelada rápida dentro de lo que puede ser esa estrategia, ¿no? A nivel lean y poder analizar, definir esa meta y poder crear, pues si hablamos de análisis de la competencia, pues tenemos herramientas como Sistrix, SimilarWeb, SEMrush, que me van a decir volumen de tráfico aproximado que tienen las webs de la competencia, si invierten en publicidad o no, cuáles son las keywords que están utilizando. En el caso de redes sociales, con qué frecuencia están posteando, qué tipología de contenido postean y cuál está teniendo más éxito, pues nos van dando insights para poder construir nuestra estrategia. Si queremos construir landing pages o páginas de lanzamiento de producto, pues tenemos herramientas como Instapage, Onbounce, Webflow, el propio Dash que os enseñaba antes. Para la gestión de campañas publicitarias tienes AppStage, Google Ads, Merlin Software, Facebook Business Manager, etc. Tienes proveedores donde puedes hacer campañas, les puedes decir, dotar de un presupuesto, es decir, oye, estoy buscando conseguir leads o estoy intentando buscar ventas. Aquí tenéis algunos de los players que tienen redes, ¿no? y páginas
y comunidades de usuarios donde podemos hacer campañas dirigidas, ¿no?, en función del sector. Algunos de los DSPs, para la gestión de datas y compras de audiencias, pues busco gente de Madrid o mujeres que estén casadas y con hijos, donde hayan mostrado interés en productos de bricolaje. Pues puedes comprar audiencias anonimizadas para utilizar tus campañas publicitarias, redes de afiliación, que nos va a permitir, pues lo mismo, lanzar nuestro producto, herramientas de email marketing, todo lo que puede ser a nivel de CRM, pues aquí tenemos herramientas que lo que hacen es automatizarnos toda la parte de recomendación de productos. Tú instalas estos plugins o estas herramientas, como puede ser un Recombi, un Exponea, un Nosto, un Offercen o un Site, y lo que hacen ellos, basado en el comportamiento de los usuarios y usuarios similares, te generan de forma automática la recomendación de productos. Puedo hacer esa automatización que os acabo de enseñar de flujos, es decir, si un usuario entra en la web y tiene intención de ir, le saco un elemento para intentar que se suscriba al email. Si es su segunda visita, le voy a lanzar una oferta. Si el usuario se para en una ficha de producto y mira varios contenidos relacionados con un producto específico, automáticamente invitarle a que se descargue la ficha de producto, o que si tiene dudas le hacemos una llamada automática para aclararle sus dudas con el agente comercial. Todo eso son las partes o los flujos que solemos automatizar y herramientas que nos permiten hacerlo. Al igual que lo que puede ser la parte de CRM, la parte de gestión de productos, la gestión de lo que puede ser a ventas, todo el tema de gestión de proyectos y operaciones, atención al clientes y demás, ¿no? Como veis, tenemos un amplio número de herramientas que se pueden utilizar, y dentro de lo que es la automatización de procesos, tenemos que ver, y es importante, ver qué parte es la que queremos automatizar, ¿no? Normalmente siempre solemos centrarnos en la parte de captación de usuarios y clientes, y luego hay veces que también se suele automatizar partes de servicios de atención al cliente, ¿no?, o de procesos. Esa parte, normalmente la gente suele estar cansada de hablar con máquinas o de tener esos bots automáticos donde no tienes una relación one-to-one. Son las últimas que deberíamos automatizar si no tenemos la base para poder hacerlo, ¿no?, porque suelen ser bastante costosas para que sean óptimas. Pero todo lo que tiene que ver con esa parte de captación de usuarios, para lo que puede ser recomendación de productos, para todo lo que puede ser esa parte de carritos abandonados, para recordarle que hemos lanzado algo que puede ser contenido de desinterés, o si hemos visto que su comportamiento muestra interés en determinadas áreas, y cuando tengamos algún acuerdo, partner o contenido relevante, pues hacérselo llegar por alguno de los medios. Esas estrategias, que están muy de la mano de la parte de inbound, son las partes que solemos automatizar normalmente. Dentro también de lo que pueden ser procesos, se pueden automatizar todo lo que pueden ser gestión de tareas, todo lo que tiene que ver con temas de stocks y demás. Como quiero que haya tiempo para lo que es la parte de preguntas, y si queréis que luego entre en algo en concreto o en más detalle, incluso entrando con algún tipo de herramienta o en profundidad, dijimos de hacerlo que fuese en el primer bloque de 30 minutos, llevo justo 29 minutos hablando, entonces ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, Juan Carlos, por si hay alguna duda, y si no, entro más en detalles de ejemplos como nosotros hemos automatizado, pues algunas cosas, como puede ser el flujo completo de un cliente estilo Thermomix, donde también hemos automatizado los flujos de call center, guiones y demás. Vale, pues si te parece, sí que contestamos alguna pregunta que ya hay en el bloque de preguntas, Luis, ¿vale? Uh -huh. Y continuamos, ¿vale? Porque Venga. es importante saber los errores que se suelen cometer, ¿vale? Y los más habituales en estrategias de automatización, ¿vale? Vale, pues mira, uno de los errores típicos que se suele hacer en las estrategias de automatización es que cuando yo defino el proceso en un momento inicial, ¿no?, o defino cómo voy a plantear mi producto o servicio y los diferentes flows que voy a automatizar, se suele hacer el setup una primera vez y ya no se vuelve a tocar, ¿no? Ese es uno de los primeros errores que hay en las herramientas de automatización, que se cree que el trabajo se hace una vez y luego no hay que mantenerlo. Como habéis visto, a nivel comportamental, a nivel de luego lo que son canales, se mueve muy, muy rápido. Entonces, si no estamos pendientes de las métricas y no vamos evolucionando esos flujos automáticos o lo que vamos a automatizar, pasa de ser de una experiencia óptima a una experiencia deplorable o lamentable. Si yo no tengo en cuenta que un usuario, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro, yo estoy navegando en un e-commerce de zapatos y estoy mirando una deportiva, y resulta que la deportiva cojo, en ese momento no la compro, sigo navegando y me impactan con el anuncio. Pero luego yo, una vez que he comprado la deportiva, porque vuelvo en una segunda vez al cabo de un mes, mes y medio, al final acabo comprando la deportiva y tengo automatizado que siga impactándote con anuncios, o que te envíe el email reminder de, oye,
mostraste ese interés en una deportiva, quieres comprarlo, ese flujo que a priori, si yo no lo tengo conectado con el proceso de venta, se puede convertir en una experiencia lamentable porque tú ya has sido cliente y no lo has podido matar, ¿no? Entonces, uno de los errores que se suele hacer en la automatización es que los flujos los creo y no los actualizo o no tengo en cuenta cuando voy creando nuevos servicios o abro nuevos canales el enriquecer dicho flujo, ¿no? Ese es uno de los fallos típicos que se suele hacer. Y otra de las cosas también que se suelen hacer fallos en el nivel de automatización es que se intenta automatizar absolutamente todo o todos los procesos para intentar tener más tiempo y hay algunos procesos que lo que te supone el esfuerzo de gestionarlo tú mismo no tiene el sentido de llevarlo de una forma automática porque al final por el volumen que vas a tener de usuarios dentro de ese flujo de automatización o el nivel de iteración que vas a tener, son los típicos flujos que te generan ruido, ¿no? Y ahí pues nos hemos encontrado con clientes que querían que cada vez que entre un email se envíe un email automático, que después con la respuesta se haga el tema de calidad y al final era como, luego querían meter la parte de autorrespuestas y eso que hacía que perdieses esa parte humana o de humanización y se veía o parecía que estabas hablando con una máquina y lo mismo, generaba rechazo en usuario. Suelen ser fallos muy típicos el no evolucionar o no mantener toda esa parte de flujos que automatizas. Vale, seguimos con otra pregunta interesante. Luis, todo esto parece que se puede implantar en un negocio que ya ha arrancado. ¿Cómo aplica esto para una startup que está empezando? Introduzco yo, ¿vale? Porque ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Vale? Yo recuerdo cuando mi primera implantación de mi primer CRM, yo estoy hablando de hace unos cuantos años, tengo unos cuantos años, lo primero que dibujamos fue el mapa mental, es decir, no teníamos ni siquiera la herramienta del CRM, ya estábamos dibujando el mapa mental de cómo queríamos que fuera ese proceso en base a la propia experiencia de cliente que queríamos generar, ¿no? Entonces, Uh -huh. con herramientas de marketing automation ocurre lo mismo, es decir, no hace falta que tengamos la compañía arrancada para empezar a dibujar el proceso. Totalmente, y de hecho, al final, de tú los mapas que tú puedas hacer y esos journeys, ¿no? O esos flujos que tú definas en papel, habrá algunos que podrás implementar el 100% y las herramientas te lo van a permitir, y en otros donde a lo mejor lo vas a tener en un 70, ¿no? Pero que un 70 es válido. Aquí lo que sí que es muy importante es no dejarte llevar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro cómo va a operar mi negocio o qué es lo que yo busco automatizar o qué me gustaría tener el control y la medición sobre el mismo, a medida que te van presentando herramientas o tú vas profundizando en herramientas, te das cuenta que lo que haces es tú dejarte llevar por la tecnología y al final acabas adaptando tu negocio y tu estrategia a la herramienta a la cual vas a implantar. Entonces, es un error que se suele hacer muy habitual en el mundo emprendedor o en startup, que es no hago los deberes previos y luego lo que hago es construir el negocio basado en una herramienta o solución. Entonces, la recomendación es sí, definir los flujos previamente, es decir, cómo quiero hacer el Welcome Journey, los journeys de recaptación, journeys relacionados o flujos relacionados con atención al cliente, fidelización y demás, todo ese modelo relacional, para luego llevártelo a tu herramienta de automatización. Y herramientas de automatización hay muchísimas y algunas luego específicas, algunas que son para 100% orientadas a e-commerce, otras que es más para el tema relacional, para llevarlo con tu estrategia de CRM. O sea que al final luego siempre vas a encontrar la herramienta más costosa o menos costosa, pero la vas a encontrar. Seguimos con las preguntas. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas medir los KPIs para ajustar las automatizaciones? Esa es una buena pregunta. Depende del flujo que estemos hablando y el KPI en cuestión. Es decir, nosotros, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con campañas, inversión publicitaria y cómo se van comportando, hacemos revisiones de KPIs en algunos casos diarias, pero sobre todo como mínimo semanales, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos eficiencia, rendimiento y si vemos que luego alguna acción o campaña está funcionando de manera excepcionalmente buena o está teniendo unos costes realmente bajos para el retorno que nos está dando, lo que hacemos es cambiar flujos que tienen que ver con esa campaña porque están siendo eficientes. En otros casos, por ejemplo, en los que tienen que ver con la parte de welcome o de fidelización de cliente, la solemos revisar bimensualmente. Es decir, dependerá del KPI, lo que sí que se recomienda es que no vaya a ser más de 3 meses. ¿Por qué? Porque trimestralmente suele haber cambios y lo que tenemos que hacer es esa comparativa mes sobre mes y luego quarter sobre quarter, ¿no? Dentro del mismo periodo, para ver luego la parte de estacionalidad. Por ejemplo, ahora ha habido una cosa que nos ha hecho cambiar absolutamente todos, que es la parte de COVID, ha hecho que tengas que replantearte todos los flujos, ¿no? En todas las partes, desde la parte de captación, desde la parte de atención al cliente, desde la parte de delivery. ¿Por qué? Porque las reglas del juego han cambiado y has tenido que revisarlo todo. Pero como luego ha habido desescaladas parciales en determinadas comunidades y ibas a destiempo, ¿qué es lo que has tenido que hacer?
has tenido que luego adaptar flujos en función de la gestión o área geográfica, ¿no? Entonces, al final, tienes que estar muy, muy atento a tu entorno y a tu sector o competencia para luego adaptar esa periodicidad que tú comentabas. ¿Qué procesos son los primeros que se suelen automatizar? Los primeros que se suelen automatizar suelen ser los que están basados en captación o alta de usuarios, registro. Eso es lo primero que se suele hacer, todo lo que tiene que ver con parte de prospecting, captación de usuarios. En el caso luego de e-commerce o si lo vamos a la parte de producto, las primeras cosas que se suelen automatizar es todo lo que tiene que ver con gestión de stock, alertas, todo lo que tiene que ver con parte de estados de pedidos, shipping y demás, que eso te lo pueden hacer, eso se suele automatizar con la parte de NPS, es decir, Net Promoter Score de satisfacción, valoración y toda esa parte de feedback. Esas son las partes que vienen como aquel que dicen de serie y las primeras que se suelen automatizar. Luego las últimas que se suelen abordar son las que tienen que ver con la parte relacional o con la parte de fidelización, atención cliente. ¿Qué herramientas existen para pintar el Customer Journey? Buena pregunta. Ahí tienes varias, ¿vale? Puedes hacerlo sobre algunas de las herramientas que tienes a nivel de Marketing Automation. Hay algunas como la parte de Segment.io, tienes algunas como luego en propios CRMs que son más visuales, como puede ser un Holded, como un Insightly, te permite trabajarlo. Pero dentro de lo que son los Customer Journey como tal y lo que es a nivel de definición, las que se suelen recomendar mucho son tipo Xmind o de Visual Maps, ¿no? Que ahí tienes varios modelos, ¿no? O varias soluciones. ¿Por qué? Porque al final lo que te interesa es partir de la idea o de los puntos, ¿no? Y ver cómo luego es ese relacional. Entonces, cualquier herramienta, si lo quieres de forma no dinámica, es decir, que luego lo implementes en herramienta, puedes trabajar con soluciones tipo Xmind o VisualMind o similares. Si lo quieres luego trabajarlo dentro de lo que es cómo va a ser tu comportamental a nivel de usuario, pues tienes las de Segment.io, por ejemplo, tienes una que es Kissflows o similares. ¿Qué opinas de la automatización en los procesos internos de una empresa? ¿Podemos usar estas herramientas para mejorar la experiencia laboral de nuestros empleados? Sin lugar a dudas. De hecho, normalmente siempre se piensa en consumidor final y lo que es bueno para las personas es bueno para el negocio. Entonces, no tenemos que olvidar que dentro de lo que son las estrategias de personas tenemos por un lado el cliente final, ¿no? Pero luego también los propios empleados. Y es muchas veces no conseguimos esa coherencia que se transmita los valores porque los empleados no están contentos. Y tú puedes hacer una acción muy, muy buena comunicativa de marketing, pero no es coherente con la empresa. Entonces, todo lo que pueda facilitar y puedas automatizar el día a día de lo que puedan ser tus empleados, que al principio muchos de ellos lo verán como un ataque, porque todo lo que tiene que ver con automatización o tecnología se ve como intrusivo en determinadas tareas o en determinados trabajos que se pueden considerar de menos valor, pero luego al final cliente o empleado que tienes que puede disfrutar de más tiempo y no le pones barreras, es un empleado o cliente contento que luego lo puedes utilizar para otras tareas más cognitivas. Una pregunta un poco más, no técnica, pero quizás a lo mejor un poco de reflexión y es, en el mapa de flujos que has puesto, si a los 10 días no contesta o si a los 10 días, ¿vale? Esos 10 días, ¿cómo los marcáis? ¿En base a estadísticas anteriores con clientes? ¿En base a históricos de éxito? ¿En base a...? Uno de los secretos que hay en digital y sobre todo en la automatización es que no existen verdades absolutas. Es decir, tienes que hacer mucha prueba y error. Entonces, nosotros hay cosas que te basas en lo que puede ser el comportamiento, la información que te suelen dar los propios comerciales o los propios empleados por el histórico, ¿no?, de interacción. Si tienes punto de venta, es mucho más fácil porque puedes decir, oye, tengo el cliente que me ha venido una vez a la tienda, me ha pedido información, pero no compra la primera compra, viene a la segunda, ¿no? Pues ahí puedes sacar determinados KPIs. Pero nosotros muchos los hacemos basados en similitud de negocios, porque trabajas con varios tipología de clientes, y luego trabajamos mucho el test A/B. ¿Por qué? Porque lo que hemos definido 10 días, parte del segmento, lo ponemos luego a 5. ¿Qué pasaría si en vez de en 10 me lo llevo a 5? Y luego lo mismo, ¿qué pasa si lo llevo a 15? Y lo que vas haciendo siempre es con modelo luego estadístico es comparar. Decir, oye, ¿cómo se me ha comportado? Bien, pues voy a llevar más tráfico al de los 5 días porque parece ser que he podido reducir ese ciclo de venta, ¿no? Y puedo materializar la venta más rápido. Pero lo que funciona hoy
no funciona al año siguiente también, ¿eh? Es decir, por eso digo que tiene que estar muy, muy vivo. Nosotros lo que sí que hacemos es ver cuál podría ser, y basado luego también en comportamientos estadísticos, los mejores momentos. Sabemos que desde que tú haces un primer impacto, y por ejemplo en la parte de e-commerce, si hablamos de la parte de zapatos, pues tú puedes estar en un momento Dreaming Discovery y sabes que desde que tú estás mirando, pues cuándo se concentran más las ventas, cuando se van a acercar las rebajas. Pero si quieres que la gente no se te vaya al momento rebajas o tal, pues lo que vas haciendo es que a mitad, ¿no? Es decir, 10 días después o 5 días después, le lanzas un aliciente como pueden ser gastos de envío gratis o similares, ¿no? Entonces vas jugando con esas estadísticas. Eso ya es una curiosidad. Lo mismo que en una campaña de email marketing, el test A/B lo automatizas, envías el 10% a la base de datos, el otro 10%, y la propia campaña le envía el 80% al que tenga más éxito. En una herramienta de marketing automation se puede automatizar hasta el propio test A/B, ¿vale? Para ver el flujo por donde sigue. Sí, de hecho, una de las cosas que te permiten las herramientas y cuando tú automatizas es hacer test A/B prácticamente de todo, ¿no? Es decir, a nivel de email marketing tú puedes trabajar con enviar una creatividad y con unos textos a un porcentaje de usuarios y a otros otro, y ver, incluso cambiando el asunto, ¿no? Que en email marketing, pues lo que haces es trabajar muchas veces pues para ver qué mejor open rate va a tener, ¿no? Luego, qué mejor click rate o tasa de clic vas a tener. Se puede hacer test A/B tanto de comunicaciones como de landing pages, como de las campañas, como tú has dicho, e incluso luego a nivel de flujos. Puedes tener dos flujos prácticamente idénticos, como lo que te decía antes, de uno que sea a los 5 días, otro a los 10, otro que sea inmediato, y puedes trabajarlo sin problema. Vale, tenemos tiempo para un par de preguntas más, Luis. A nivel estratégico de automatización, ¿qué conviene tener en cuenta? A nivel estratégico, lo primero de todo es, uno, si vamos a poder tener control o acceso a las diferentes cosas a medir o automatizar, muchas veces cuando hablamos en el mundo startup es relativamente más sencillo, ¿no? Porque tú tienes el proyecto, creas y lo que haces es selecciono un aplicativo o desarrollo yo mi propia web y teóricamente tienes el control. Pero a medida que vas creciendo, hay veces que tú pretendes automatizar algo, ¿no? En lo cual no vas a tener el control o el acceso. Y ahí es importante, por ejemplo, oye, ¿dependeré de un departamento de TI, sí o no? ¿El área comercial, sí o no? Yo tengo parte que depende de terceros, es decir, tengo externalizado todo lo que es la parte de logística, manipulado y almacenaje, pues voy a poder acceder a su sistema, sí o no. Entonces, eso es un punto que desde el punto de vista de estrategia tienes que ver el mapping de dónde tú tienes el control y donde tengas el control, hasta qué punto vas a poder acceder o manipular la parte de información para entrar dentro de esa automatización. En el mundo startup, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Elijo plataformas o sistemas en los cuales sí o sí tengo que utilizar las soluciones que ellos me dan, ¿no? Y no puedo meter nada externo o tengo que tener conocimientos muy, muy elevados. Ahí lo que tendré que evaluar es, ¿voy a poder dar la experiencia que yo quiera en ese MVP? Sí, no. En el caso de que no pueda darlo, ¿me conviene invertir un poco de dinero para luego poder tener ese control para automatizar? Sí o no. Pero en la parte de estrategia, sobre todo, es definir el mapeo de sistemas, stakeholders que vas a tener y ver cuáles pueden ser conflictivos. Si tú vas externalizado todo lo que es la parte de almacenaje, manipulación y envío de productos, por hablar de e-commerce, ¿no? Que puede ser parte de startup, pues lo tienes todo en el operador logístico, donde va a ser muy importante es ver cómo son los procesos, los flujos de tu partner y ver si luego te puedes integrar tecnológicamente pues, para poder dar esa información. Si no sabes que ahí vas a tener un lag importante, ¿no? Vale, no sé si tú quieres comentar algo más, Luis, profundizar sobre algo concreto. Nos quedan unos minutos, ¿vale? Por si quieres añadir algo más. Bueno, sí, a ver, lo que fundamentalmente por añadir es, si nos vamos a un ejemplo, pues como se estaba enseñando antes, ¿no? De lo que es la parte Thermomix, os voy a poner ejemplos de proyectos que empezaron en el mundo startup, como era la parte de eShop, ¿no? Que empezaron con pequeños e-commerce que luego se convirtieron en monstruos, como era la parte de Mamuki, Mimoop y demás. Para que os hagáis una idea, empresas que facturaban, empezaron como una startup y seguían facturando luego unos cuantos millones de euros, pues estaban en soluciones, hablando de la parte de e-commerce, con un Shopify Plus y con un CRM
muy ligero como podía haber sido una parte Zoho, que son costes muy, muy bajos, y con eso iban operando y trabajaban más que de sobra y facturaron unos cuantos millones. Luego decidieron dar el salto de hacer su propia plataforma porque querían tener más control y demás. Lo que sí que es muy importante es ver con qué recursos contamos para lo que es la estrategia de automatización, saber cuáles son las capacidades que tiene el equipo que forma el proyecto, la startup. Si tú eres bueno a nivel comunicación relacional, si tú eres bueno tecnológicamente o whatever, ¿no? Pues saber cuáles son tus capacidades y en las que no seas fuerte, ver cómo puedes usar la tecnología y automatizar para que te ayude, porque si no te va a llevar mucho tiempo y en el mundo de emprendeduría las tareas que te son complicadas y te quitan tiempo para hacer crecer tu proyecto. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Vamos a dejar también un poco el correo electrónico que hemos puesto antes en el chat para que puedan formularnos cualquier otra pregunta. Y nada más. Muchísimas gracias, Luis. Encantado, como siempre, de escucharte. Con ganas. Y a todos vosotros. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Recordad que el próximo martes tenemos nuevo webinar y que tampoco paramos en agosto, ¿vale? Vamos a seguir con temas frescos y dándole continuidad a Speedway. Recordad que a través de la página speedwaycaminos.com que acabo de poner en el chat podéis presentar vuestros proyectos y que hasta el 15 de septiembre estará abierta la posibilidad de presentar vuestros proyectos para participar en la próxima edición de Speedway. Muchísimas gracias. A los que os vayáis de vacaciones, disfrutad lo que podáis, ¿vale? Y al resto, nos vemos el próximo martes en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y lo dicho, lo bueno de este tipo de programas es que las dudas os las pueden resolver y luego que no os abrume la parte tecnológica, que de verdad, herramientas existen multitud, lo importante es cómo lo plasmamos en el papel y no hacer el macroproyecto. Teoría Lean, producto mínimo viable, medir y si funciona, ir evolucionándolo, porque todo esto va muy, muy rápido. Así que gracias y suerte en vuestros proyectos. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Gracias, chao.